Medidas de bioseguridad en el paciente crítico, que será brindado por la licenciada Celia Limachi. La licenciada Limachi tiene especialidad en epidemiología, mención control de infecciones intrahospitalarias, maestría de salud pública, mención gerencia hospitalaria, diplomado en IAS en la Universidad Católica de Chile y es enfermera prevencionista. Licenciada, por favor, cuando guste, puede empezar con su presentación. Buenas noches, doctora. Licenciada, por favor, le está apareciendo un mensaje en su pantalla. Si le puede dar a ascender a panelista, por favor. Gracias. Buenas noches, colegas. Si me dan 2 minutitos para poder compartir por el celular, por favor, voy a empezar a compartir. Un segundito, por favor. No puedo compartir, un segundito, por favor. No me puedo compartir. No reconoce el flash. Los nervios. Un favorcito, mira, no me puede reconocer el flash. Voy a pasarle ¿cómo se llama? Las diapositivas. Por favor, téngame paciencia.
Dándonos, por favor, las diapositivas. Ya le he enviado. Licenciada, ya estamos compartiendo las diapositivas. Buenas tardes nuevamente. Disculpen por llegar un poco a mucha trancadera. Está afectado todo esto, el atraso, pero mil disculpas. Empezamos, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar un poco sobre bioseguridad, recordando, por ejemplo, bioseguridad en los servicios de salud en el área de terapia intensiva. Recordando, por ejemplo, bioseguridad es un conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir y minimizar, ¿no? O eliminar los factores de riesgo biológicos, químicos, físicos que pueden presentarse en la unidad de atención al paciente crítico, ¿no? Entonces, eso es el conjunto de normas, de procedimientos, es el cumplimiento. Eso es bioseguridad. La siguiente, por favor. Vamos a los elementos de protección personal. Vamos a desglosar, decir, recordarlo. Todos ya sabemos. Ahora sabemos todos que ya, incluso no la población en el mundo entero, ya usamos el barbijo. Es una de las primeras una de las primeras medidas de bioseguridad. La higiene de mano, lo más importante, la medida más importante es sobre la higiene de mano, es la primera bioseguridad. Entonces solamente nosotros tenemos que recordar y darle el cumplimiento a la norma de bioseguridad. Los elementos de protección personal deben utilizarse cuando esté bajo la presencia de los factores de riesgo. O sea, ahora en el mundo estamos con la pandemia todavía del COVID, ¿no? Tenemos que utilizar ahí las medidas de bioseguridad aérea, ¿no? Entonces, en el servicio de salud, en la sala, lo propio vamos a utilizar. Si tenemos ¿cómo decir? Tenemos un paciente infectado, podemos utilizar aislamiento de contacto. Ahí vamos a utilizar, qué sé yo, el guantes, la bata, el lavado de mano y obviamente el barbijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver según el riesgo donde vamos a estar con el paciente que se nos presente, vamos a utilizar las medidas de bioseguridad, los EPPs que corresponden para la atención en ese estado. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la aplicación de las medidas de bioseguridad, es en la unidad de paciente crítico, cumplir, aplicar todas las medidas de bioseguridad para evitar las infecciones o brotes que se puede dar en el paciente de unidad de críticos, porque tiene este paciente varios factores de riesgo, ¿no? Tienen vías invasivas y también cuidar al personal, ¿no? De la unidad de paciente crítico. Así es. Ahí tenemos los principios de la bioseguridad, que son tres. La universalidad, uso de las barreras máximas según el riesgo que se nos presenta en la unidad y las medidas de eliminación de material, ¿no? Entonces, como dice ahí, la universalidad, ¿no? Entonces, esta universalidad
tenemos que cumplir en todo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho tienen que cumplir esto. Ok, tenemos que cumplir en todas las áreas dependiendo al nivel de bioseguridad, al nivel de atención y al área donde vamos a estar. Entonces, sí, porque si no, tenemos un paciente ahí, tenemos que hacer el aspirado, digamos, orogástrica, entonces tenemos que utilizar el barbijo, los lentes de protección, etcétera, tenemos que ver, ¿no? Uso de barreras según el riesgo también, y el material, la eliminación de los residuos, ¿no? Es bien importante cómo retirarnos el guantes, cómo retirarnos el barbijo, cómo desinfectarnos, lavarnos las manos, cómo retirar la bata, en qué residuo o en qué contenedor lo vamos a botar, ¿no? Entonces, todo lo que está en contacto con el paciente, vamos a eliminar en el contenedor rojo, que es infeccioso, ¿no? Y lo que no está en contacto con el paciente, vamos a eliminar en el contenedor negro. Ahora también este punto es importante, eliminación de los cortopunzantes, ¿no? Entonces, alguna vez nosotros estamos tan estresados, el paciente en paro, justo en ese momento, alguna vez estamos tomando las muestras, etcétera, el encapuchado nunca hay que realizarlo en la jeringa, ¿no? Porque la aguja con el encapuchado, si lo hacemos nosotros eso, podemos tener algunos eventos adversos con nosotros y algunas veces pasa esto justo con un paciente que tiene HIV positivo o de pronto su carga viral de ese paciente es alta, podemos contagiarnos de algunas enfermedades, la hepatitis B, etc. Por eso es importante cuando estemos tomando la muestra utilizar siempre guantes de examen, ¿no? Para poder tomar estas muestras y evitar y no encapuchar las agujas para prevenir los eventos adversos que a nosotros nos podemos generarlos nosotros mismos por el estrés, por el apuro, por el poder salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos puntos. La siguiente, por favor. Ahí vemos las precauciones estándar. Una de las precauciones estándar siempre está dirigido, ¿no? Al paciente, nosotros en el primer contacto tenemos que ver, como Lister dice, ¿no? Tenemos que ver con nuestros ojos de mente, que como ven nuestros ojos ve a la mosca así, y nuestros ojos de mente tenemos que recordar que ese paciente está totalmente infectado o tiene infección. Entonces, para eso debo practicar o aplicar las medidas de precaución estándar, que son eso, ¿no? Lavado de mano, uso de bata, el uso de guantes de examen, en ese caso, ¿no? Protegernos también al personal, entonces, y además reciclar o desechar lo que vamos a usar el equipo de protección personal al lugar que corresponde, ¿no? Entonces, todos tenemos que comunicarnos. Si de algún lado una transferencia de alguna sala nos están haciendo o de otro hospital en este paciente, es importante, si nos traen de otro hospital, puede ser que estén viniendo con otros gérmenes, debemos aislar a ese paciente hasta cultivarlos todos. Y bueno, si cultivamos, sale todo negativo, no está colonizado, no está infectado ese paciente, ya recién lo puedo hacer el alojamiento o la atención conjunta con otros pacientes, ¿no? Sin embargo, si sale algún germen está colonizado, está infectado ese paciente, entonces debemos aislarle hasta que pase la infección. Eso es importante en la unidad de paciente crítico. La siguiente, por favor. Dentro de esta precaución estándar, ahí dice, nos requerir barreras de protección práctica específica, la higiene de mano, que es importante, cumplir los 5 momentos de higiene de mano, y una vez que estoy con el paciente, estoy con guante, no me puedo tocar la nariz, la cara, no puedo hacer eso. Además, me dice, ¿no? Ahí la limpieza y desinfección de las superficies altamente tocadas, porque algunas veces nos confundimos, agarramos el guante para todo momento, los guantes de examen. Entonces, con los guantes de examen nos olvidamos, pensamos que eso nos da una seguridad de protección, nos olvidamos que estamos tocando varias superficies, solamente pienso que yo me estoy cuidando bien, sin embargo estoy contaminando todo el espacio, la superficie donde está. Entonces ahí nos olvidamos el lavado de manos. Entonces, el guante hay que saber utilizarlo en qué momento, ¿no? Entonces, no solamente
tenemos esa falsa ideología, podemos decir esa idea, ay, que yo me pongo el guante, si no me lavo las manos, estoy protegiendo al paciente, de pronto he colonizado mis manos, etcétera, pero no, no es así. Entonces, la primera medida es siempre la higiene de manos, la segunda, por favor. Entonces, la higiene de manos debemos realizar antes de ponernos el equipo de protección personal, de acuerdo al riesgo de infección que tenemos del paciente. Para realizar la higiene de manos podemos utilizar agua y jabón, ¿no? Que tiene los 11 pasos que nos dice, o el alcohol en gel que nos dice. Además, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el alcohol en gel debe estar en cada unidad del paciente, ¿no? El paciente y el alcohol en gel para que yo pueda cumplir la higiene de mano correspondiente y así evitar las infecciones o los brotes o de pronto yo contaminarme o estar colonizado, ¿no? Entonces eso es importante, la higiene de manos es importante antes de colocarnos el equipo de protección personal. Siguiente, por favor. La siguiente, muy bien. Entonces, yo me lavo las manos. Una vez que me ha lavado las manos, debo ponerme el mandil o el mandil como primer paso. El segundo paso, dependiendo al paciente, si es un aislamiento o es un paciente que tiene paciente COVID, voy a tener que utilizar el barbijo, el KN o el N95, y si es un paciente con una toferina, por decir, voy a utilizar el barbijo quirúrgico, ¿no? A la par, no nos olvidemos de utilizar también los lentes de protección personal, especialmente en la terapia intensiva. Cuando se intuba al paciente, nos hemos olvidado, ahora incluso estamos intubando, ¿no? Veo a los colegas, a los profesionales terapistas, que estamos intubando con el barbijo quirúrgico, ¿no? Entonces, no es indicado eso, lo que sí, en todo paciente generadores de aerosoles tenemos que utilizar el barbijo N95. Así nos diga el antígeno nasal que diga que es negativo, entonces tengo que evitar eso. Así dice negativo, yo tengo que ver como un falso negativo, tengo que estar seguro de mí mismo. Entonces, si no nos cuidamos nosotros, ¿qué nos cuidaremos? Entonces, es importante utilizar los lentes, utilizar el barbijo N95 o KN. Mejor si podemos utilizar también el protector facial. Y los guantes en la intubación del paciente tienen que ser guantes estériles, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta. La siguiente, por favor. En el retiro del equipo de protección personal, nos retiramos, o sea, cuando estamos con el equipo de protección personal y atendemos al paciente COVID o al paciente que está colonizado, infectado, etcétera, o no, el paciente que hemos dicho que vamos a ver siempre al paciente como un total infectado, ¿no? Entonces, en ese caso del paciente, todo el mandil, los guantes, todo lo que es de la parte adelante, está contaminado, consideramos la parte sucia. Y en la parte de atrás, la espalda, etcétera, eso, no consideramos la parte limpia, ¿no? Entonces, algunas veces en la terapia intensiva, cuando estamos con esos procedimientos, cuando yo debo pasar a otro lado, no puedo dar el delantal con el paciente o con el colega que está pasando por detrás, porque ya lo estoy contaminando. Entonces, tenemos que pasar delante por delante, ¿no? Ambas como se dice, pasita con pasita podemos ir pasando, no la espalda con la parte adelante, ¿no? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Y además tenemos que retirarnos los equipos de protección personal el equipo de protección de personal más contaminado. ¿Cuál está más contaminado? Aquí dice el primero, ¿no? Los guantes. Los guantes primero vamos a descalzarnos y vamos a desechar, luego vamos a sacarnos lo que es el lente, luego la camiseta o la camisolín o la bata, que lo decimos, después por el último vamos a sacarnos el barbijo. Porque algunas veces se sacan el barbijo y recién se están sacando la bata, puede ser que en la bata esté, por decir si es un paciente COVID, puede ser que esté ahí el virus, y si ya nos hemos sacado el barbijo, puede ser que yo pueda estar contaminándome, autocontaminación. Entonces, por eso es importante la secuencia, el orden del retirado y del colocado de
del equipo de protección personal. La siguiente, por favor. El camisolino, la bata, debe tener las siguientes características. El puño debe ser tejido, debe ser el modelo envolvente, que no puede estar cerrado, tiene que ser cómodo. La longitud tiene que ser debajo de las rodillas, el cuello tiene que cerrar totalmente, ¿no? Entonces, todo esto nos dice ahí, el CDC nos dice estas características deben cumplir las batas para poder tener un equipo de protección personal eficiente. La siguiente, por favor. En la colocada de guantes, nos colocamos la bata, ¿no? Y luego nos colocamos el guante. El guante debe estar encima de la bata, ¿no? Entonces, algunas veces, por ejemplo, en pacientes COVID, ya tenemos experiencia en eso, hemos utilizado dos guantes, ¿no? La primera y la segunda. La primera puede ir debajo de la bata y la segunda siempre tiene que ir por encima de la bata. Si estamos tomando todavía, yo ya he visto, por ejemplo, tomar las muestras para antígeno nasal, ¿no? Ya sin bata, no nos descuidemos, siempre cumpliremos las normas, porque dice bioseguridad es cumplir las normas que están escritas, las nacionales, las internacionales. Ahora cada institución ya tenemos las normas de COVID, etcétera. No nos descuidemos, porque yo ya he visto tomar con el barbijo quirúrgico, he visto tomar sin bata. Entonces, por favor, continuemos con los hábitos que nos han dejado este COVID. La siguiente, por favor. Entonces ahí el modo de retirado del guante también es importante. Si se dan de cuenta ahí en la primera, ¿qué tengo que hacer? Debo sacar el guante que está contaminado, no debo tocar por la parte de adentro, de encima agarro y lo voy a ir sacando de ese sentido. El siguiente, ya mi mano, la otra mano está libre, entonces esa mano va a ingresar, va a chocar con la bata y voy a poder retirar de ese sentido sin contaminar, voy a retirar el guante. Entonces eso es importante, evitar no sacarse a lo que uno, ni hacer bastante, sacar los tipos, como son ricas, tipo flechado, porque los gérmenes, los virus pueden estar ahí y estaríamos contaminando el medio ambiente. La siguiente, por favor. También en esto vemos, por ejemplo, para la toma de muestra o para la atención del paciente COVID, siempre hemos visto son las batas y el protector facial. No nos olvidemos del protector facial, el protector ocular y los, ¿cómo se llama? Los guantes. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de las medidas de precaución. Ya hemos visto las medidas de precaución hace rato, de contacto universal. Entonces, aquí es de contacto. Cuando es de las medidas de protección de contacto, ¿qué tenemos que utilizar? Nos dice que tenemos que utilizar los guantes, la bata y el lavado de mano. Entonces, eso nos dice que debemos practicar el camisolino, la bata, en infecciones, cuando son de contacto, está el paciente colonizado, etcétera, infectado, pues yo debo practicar las medidas, incluso debo ponerle el letrerito, ¿no? Precaución de contacto. Entonces, ahí debo poner todo esto, debo aplicar las medidas de equipo de protección personal. La siguiente, por favor. Ahora, también eso es bueno corregirlos, ¿no? Porque las batas están donde sea ahora, encima del escritorio, donde el computador, está donde voy a tomar mi cafecito, está botado por ahí. Eso ya no podemos hacer. Tenemos que cumplir, como dice las normas, doblarlo ahí por dentro o desecharlo inmediatamente de la bata, ¿no? Entonces, ahí nos da también la fórmula para el pedido, según la cantidad de pacientes que atendemos, es la fórmula para el pedido de las batas, ¿no? La siguiente, por favor. Así vemos las batas, ¿no? En todo lado ya está, ya no estamos cumpliendo, ya creo que ya no hay COVID, entonces estamos pensando de que cualquier rato o donde sea lo vamos a poner. No, pueden ser estos factores que si no tenemos COVID puede ser que tengamos otras infecciones. Además, en la unidad de paciente crítico, esas actitudes no podemos estar. Tenemos que siempre ser ordenados y poner en el lugar que corresponde. Si vamos a tener una infección, vamos a tener mucho gasto económico de las instituciones, ¿no?
La siguiente, por favor. Entonces, algunas veces, por ejemplo, en la época del COVID, se han puesto, ¿cómo se llama? Hemos utilizado el nivel 4, ¿no? Bioseguridad nivel 4. Entonces, para el COVID es la bioseguridad nivel 3. Entonces, hemos utilizado la bioseguridad nivel 4, ¿no? Doble, ¿cómo se llama? Los mamelucos hemos utilizado, otros han utilizado las botas, han utilizado las doble botas, hemos utilizado guantes, adentro estaba nuestro protector, teníamos protector facial o los gogles, encima teníamos el protector facial, teníamos doble gorro. Eso ya está en nivel 4, porque, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la ébola. La ébola es mediante el contacto por la sangre y nos podemos contagiar por el contacto, por la sangre puede pasar la ropa, por eso se utilizan el nivel 4, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, el COVID no ha sido un virus donde a medio metro se caía el virus, ¿no? Entonces, pues, no es necesario utilizar los mamelucos. Para este caso, una bata es suficiente, el guante y el protector facial o los gogles y el barbijo N95, ¿no? Eso es el correcto uso para eso. Entonces, debemos adecuar de acuerdo, practicar de acuerdo al germen también aplicarnos. La siguiente diapositiva. Aplicar de acuerdo al germen que tenemos nuestros equipos de protección personal. La siguiente, por favor. Entre las medidas, como hemos dicho, entre las medidas de bioseguridad, lo más importante en esto es la higiene de manos. En casa, en la higiene de manos vamos a evitar las diarreas, vamos a evitar el contagio de la gripe, de la influenza, del COVID, vamos a evitar los brotes en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces es importante tener un buen hábito y tener una buena adherencia de higiene de manos, ¿no? Entonces, con todo esto, con una buena higiene de mano, cumpliendo los pasos, el tiempo, etcétera, vamos a poder reducir el 50% de las infecciones asociadas en la atención de salud en las unidades de terapia intensiva. La siguiente, por favor. Para esto, recordemos, ¿no? Tenemos dos tipos de higiene de mano, uno que es con agua y jabón y el otro que es con solución a base alcohólica, que hablamos del alcohol en gel. Cuando es con agua y jabón, ahí tenemos desde el paso 0, tenemos 11 pasos. Entonces, ¿no? Mojamos, abrimos la pileta, mojamos la mano, ahí 2 a 3 ml de jabón antibacteriano, la fricción es importante, palma entre palmas, el espacio interdigital, dorso de la mano, el dorso de los dedos, el dedo pulgar y la yemita de los dedos. Eso es importante cumplir. Y el tiempo que nos dice, ahí nos dice cuánto tiempo tenemos que lavar. Tenemos que lavarnos de casi un minuto, ¿no? De 50 a 60 segundos debemos lavarnos las manos. Pero yo he hecho cronómetro donde trabajo en el hospital, colegas, 6 segundos nos lavamos, no pasamos de 12 segundos. Entonces tenemos que cumplir cada paso que hacemos los lavados, tenemos que hacer a 5, 1, 2, 3, 4, 5 momentos, 5 fricciones en cada paso, y entonces en eso cumplimos más o menos 50, 55 segundos, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, el requisito para poderse lavar las manos, que es que cuando mis manos estén visiblemente sucias, ¿no? Ahora, cuando utilizamos el alcohol en gel, ¿no? Puedo utilizar de 2 a 3 ml de alcohol en gel. Los pasos son 8 pasos, ¿no? Los mismos pasos, ya no tenemos la pileta, ya no tenemos el papel toalla para podernos secar. Entonces, aplicamos igualito, palma entre palmas, todos los pasos son igualitos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me debo lavar? De 20 a 30 segundos. Por eso tenemos la mayor adherencia tenemos en higiene de mano o de desinfección de las manos con el alcohol en gel. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha puesto una norma, una política, dice, ¿no? Que todas las unidades deben tener alcohol en gel. La unidad del paciente, donde estamos atendiendo al paciente, alcohol en gel. En todo lado, en los escritorios debería estar el alcohol en gel también, ¿no? Entonces, cumpliendo estos pasos, mis manos tienen que estar totalmente secas con el alcohol en gel para que yo pueda tocar al paciente o pueda hacer algún procedimiento. Y eso no pasa, colegas, hagamos el alcohol en gel ahí y no cumplimos los pasos y 2 segundos ya estamos tocando con nuestras manos mojadas todavía, que no ha cumplido la acción todavía del alcohol en gel, no ha cumplido, o algunas veces limpiamos nuestras manos para que se seque o se evapore el alcohol. Entonces, esas prácticas
Son malas prácticas, colegas, no podemos hacer eso. La siguiente, por favor. Los 5 momentos, es importante cumplir los 5 momentos. Por ejemplo, en la terapia intensiva del Hospital de Niños tenemos la mayor adherencia del primer momento y del último momento. Perdón, del primero y del cuarto momento. Entonces, el primer momento es, me lavo las manos antes de tocar al paciente. La mayoría se lava, ¿no? Por no decir el 100%, pero se lava como un 40%, ¿no? Se lavan las manos, ¿no? Y el cuarto momento después de tener contacto con el paciente. Y obviamos esto, el segundo momento, antes de realizar una tarea séptica, el tercer momento, después de tener contacto con los fluidos corporales, y el quinto momento, que nos dice, después de tener contacto con el entorno del paciente. Todavía, cuando vamos a entregar al paciente, estamos en el paciente, todavía estamos apoyados a las barandas, con nuestra ropa, no nos hemos lavado las manos, todavía estamos con eso. Alguna vez nos lavamos las manos y tocamos al paciente, lo ocultamos, verificamos, y luego ahí mismo puedo decir que estoy corrigiendo los valores normales o alterando o corrigiendo aquellos, el monitor multiparamétrico, ¿no? Entonces estoy viendo ahí, no me he lavado las manos y estoy tocando. Entonces después de tocar el equipo multiparamétrico, voy a tocar al paciente. Entonces ese monitor está colonizado. Entonces no me estoy lavando las manos. Entonces debo lavarme antes de tocar el monitor, después de tocar el monitor, y ahí voy a ir tocando al paciente antes, después, etcétera. Tengo que cumplir, eso es importante, colegas, en este punto estamos nosotros fallando, ¿no? El primero y el segundo, el primer momento protege al paciente, ¿no? El segundo también y el tercero también. El cuarto y el quinto nos protege a nosotros, porque es lavado de manos después de tener contacto con el paciente y el otro después de tener contacto con el entorno del paciente. Entonces, esta es la primera medida de bioseguridad en salud en todo lado. Peor en los lugares de pacientes críticos, donde tenemos varias medidas invasivas, ¿no? Ahora, ¿dónde me realizo la higiene de mano? Me debo realizar la higiene de mano en el entorno del paciente. ¿Dónde es el entorno? ¿Dónde está el paciente? Ahí debo realizar la higiene de mano. La siguiente, por favor. Vemos así, este cuadro vemos, así está colonizado los pacientes. Si nosotros tuviéramos la lupa, tendríamos algo para ver, así lleno de gérmenes están las unidades de los pacientes. Y por eso Lister dice, debemos tener ojos de la mente para ver estos tipos de gérmenes y ser conscientes y tener más hábitos de higiene y demás. Ahora, en este cuadrito también dice, ¿no? Las soluciones a base alcohólica, el lavado de mano con el alcohol en gel, eso debemos aplicar, dice, ¿no? El lavado de mano, dice, ¿no? Con agua y jabón es cosa de pasado. Entonces, debemos dar mayor énfasis. Ahora, ¿cuántas veces me lavo las manos con el alcohol en gel? Me puedo lavar las manos con el alcohol en gel 1, 2, 3, 4 o 5 veces. Me puedo desinfectar. ¿Por qué? Porque hasta que mi mano, te diga, algunas veces se siente la mano más áspera, etcétera, y molestosa, y de siempre puedes ir a lavar las manos con agua y jabón. Entonces, ahí, ¿qué nos dice? Debo aplicar esto. Para lavarme las manos con alcohol en gel o desinfectarme las manos con alcohol en gel, el único requisito que es, digamos, es que mis manos estén visiblemente limpias, pero cuando están visiblemente sucias, debo lavarme con agua y jabón. La siguiente, por favor. Ahí vemos las protecciones, es importante la protección ocular, ahí dice, ¿no? Bioseguridad, procedimientos, cuando estamos haciendo intubando al paciente, tenemos que utilizar el protector facial y el barbijo N95, ¿no? Entonces, en las vías aéreas, cuando se está aspirando, algunas veces no tenemos el aspirador, ¿cómo se dice? El sistema cerrado, ¿no? Siempre estamos con el sistema abierto, entonces tenemos que aplicar eso, tenemos que practicar utilizando las gafas y el barbijo N95 y tener guantes de si estamos aspirando o estamos intubando. La siguiente, por favor. Programa, también hay ya en las unidades de terapia intensiva, algunos de otros países, algunas unidades ya tienen el programa de protección, programa de protección respiratoria, ¿no? Entonces ahí todos los trabajadores están solamente viendo si está adecuado puesto el barbijo
o de acuerdo si está, por ejemplo, un paciente COVID ahí, tiene que tener el N95, o si el paciente está ahí con influenza, el barbijo, el quirúrgico, entonces ya esto van viendo de acuerdo al germen, ¿no? Si es medida de aislamiento por gotas o son respiratorias, entonces en eso ya el programa de protección respiratoria ya lo va aplicando. Sería ideal en todas las UCIs que se pueda tener este programa de protección respiratoria para proteger, evitar un brote y también protegernos, cuidarnos nosotros, ¿no? Al personal de salud. La siguiente, por favor. El aislamiento por gotas, ¿no? Cuando es aislamiento por gotas, nosotros debemos tener la bata y el uso de barbijo quirúrgico, ¿no? Porque vemos que las gotitas son más de 5 micras y pues al metro se van cayendo, por lo que son grandes, se van cayendo, incluso el COVID, ¿no? Medio metro, etcétera, se va cayendo y no hay problema por él, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos que ver cuando son por gotas, ¿no? Pero la única diferencia en el COVID es pues, por seguridad que estamos utilizando o estamos en área de generadores de aerosoles, sí o sí debemos utilizar el barbijo, el N95 o el KN, ¿no? Pero si estamos en una distancia de 2 metros, no hay problema, podemos utilizar el barbijo quirúrgico, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ahí nos dice el distanciamiento es importante. De paciente a paciente también nos dice, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice, de paciente a paciente debemos tener por lo menos 2 metros de distancia. Pero en nuestros hospitales no tenemos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ni las mesitas de noche, etcétera, todo tiene que estar 2 metros fuera, ¿no? Entonces, pero no cumplimos. Pero hay que tratar de cumplir para evitar algunos brotes y cumplir las normas también, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Ahora, cuando hacemos el aislamiento por aéreo, tenemos por gota y aéreo, ¿no? Cuando estamos por aéreo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que utilizar el barbijo, el N95 y el KN, ¿no? Especialmente en los pacientes con tuberculosis pulmonar. Algunas veces nosotros, tuberculosis pulmonar entramos, pero más nos cuidamos del COVID, ¿no? El COVID que a medio metro el paciente, si yo mantengo la distancia, etcétera, no me voy a poder contagiar, ¿no? Pero sin embargo, con el paciente con tuberculosis, el paciente está ahí, además las gotitas, los bacilos de Koch están en el ambiente, que son menos de 5 micras, y que están en el ambiente, y que yo he entrado sin barbijo o con el quirúrgico, puede pasar esto, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos que tener mucho más cuidado. Es importante cumplir las medidas de aislamiento respiratorio, por gotas y por contacto, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces también es importante el aislamiento respiratorio y el acondicionamiento del aire, ¿no? Tiene que haber, no hay, ¿no? Pero tendríamos que tener los aspiradores EPA, ¿no? Para poder cambiar el aire, ¿no? Entonces debemos tener en este caso presión negativa, saber cuándo utilizar la presión positiva también, ¿no? Entonces en pacientes COVID pues hay que utilizar la presión negativa, ¿no? La siguiente, por favor. El aislamiento respiratorio, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a aislar al paciente? En la enfermedad, la duración, por ejemplo, en sarampión nos dice hasta 5 días podría utilizar el respiratorio aéreo. Por ejemplo, pasa el sarampión, no me preocupo, en este caso debería utilizar el barbijo, el N95, ¿no? En caso de la varicela también, en caso del herpes zóster, debo utilizar el barbijo N95 y en la caso de tuberculosis, ¿no? Entonces, es importante saber también cuánto tiempo de aislamiento vamos a tener. Por ejemplo, algunos casos del COVID, ¿no? Hasta que salga pues, negativo, estamos aislando al paciente. Sin embargo, no, que nos dice, incluso, ¿no? 3 meses que hayamos pasado a la enfermedad, que ya no podemos ser, no puede ser infeccioso este paciente, ¿no? Entonces puede dar todavía más, positivo en el PCR, puede dar todavía positivo y nosotros seguimos aislando, pero ya no infecta. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta y así también evitamos de gastar los equipos de protección personal. La siguiente, por favor. Ahora, es importante también el colocado, no solamente yo me coloco y ya, digamos, no tengo que cumplir cómo aflojar, cómo ponerme
el barbijo N95, por ejemplo, no debo ajarlo. Si este barbijo N95 está ajado, ya no sirve. Así esta nueva que nunca no me ha puesto, no lo he utilizado, si es ajada ya no sirve porque ya no cumple la función. Entonces, tiene que estar íntegro. Por eso, la forma de colocarlo en el primer dibujo está cómo podemos colocarnos, cómo podemos agarrar el barbijo N95 y cómo sellarlo también, ¿no? Tenemos que sellarlo en la nariz bien y probar si sale el aire. Todo eso tenemos que ver en el barbijo N95. De ese sentido, no nos vamos a poder contagiar o no vamos a poder contagiar a otro paciente. El siguiente. Entonces ahí nos dice las características, el CDC nos dice cómo podemos utilizar, cuándo utilizar los barbijos N95 con válvula, cuándo utilizar sin válvula, hay con válvula, ¿no? Si yo no estoy infectado, puedo utilizar los barbijos N95 con válvula. Y ahí también me dice el vello facial, ¿no? Aquellos colegas varones que tienen la barba, ¿no? Yo les decía, pero tal vez se hacen un proceso, no les digas, es un derecho, etcétera, pero que te dice aquí te dice el CDC que no pueden tener barbas, no pueden tener bigotes en la unidad de paciente crítico. El pelo tiene que estar bien recogido también, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta ahí el vello, el pelo, etcétera, habría que ver este punto también, porque ya han evidenciado, han hecho trabajos de investigación, han visto que sí, son medios de que incluso no te sella, ¿no? Si yo tengo barbas, me pongo el barbijo N95, no te sella correctamente, porque ahí está el vello que está, hay permeabilidad, ¿no? Entonces, esos puntos también hay que tomar en cuenta. El siguiente, por favor. Ahí tenemos uno de los modelos, por ejemplo, es el primero, ¿no? Entonces, su patilla, ¿no? Pero igual sella, ¿no? Está tiene la patilla, pero sella el barbijo, ¿no? Pero en el segundo dibujo, ¿no? Ya la barba está fuera, saliendo del barbijo, entonces eso no se puede, no está adecuado. Ahí están diferentes tipos de barbas, lo que sale, ¿no? Por ejemplo, tienen unos aquí los chivitos, eso no hay problema, si tapas, si sella todo eso no hay problema, ¿no? Pero sin embargo, si tenemos las barbas desde toda una barba, así que no me haya afectado, etcétera, entonces que tengamos ese tipo de paciente y que yo esté utilizando barbijo N95 es un gasto insulso que estamos haciendo, estamos echando a perder un equipo de protección, un barbijo, no un respirador, entonces tenemos que tomar en cuenta también eso. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿me lo puede pasar? Por favor. Ahora, los equipos de protección personal, ¿cuándo utilizarlos, ¿no? En la terapia intensiva? Debemos tener este hábito en toda toma de muestra de sangre, debemos utilizar guantes de examen, ¿no? Si es un hemocultivo, debemos utilizar batas, ¿no? La bata tiene que ser estéril, los guantes estériles. Previo a esto tenemos que tener el lavado de mano clínico o quirúrgico de pronto para hacer un catéter venoso central y utilizar esto, ¿no? Entonces, en toda toma de muestra debo utilizar los guantes de examen. Para la toma de hemocultivos, guantes quirúrgicos y bata quirúrgico. Con esto vamos a evitar infectar al paciente, no vamos a protegerle mejor al paciente, también nosotros nos vamos a proteger, ¿no? Es importante también que el personal esté vacunado contra la hepatitis B, tener todas las vacunas, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a estar protegidos, pero si nosotros no nos protegemos con los EPPs, no tenemos las vacunas, no utilizamos adecuadamente el equipo de protección personal, vamos a poder portar nosotros la enfermedad y tener brotes, ¿no? Entonces hay que evitar eso. La siguiente, por favor. También, ¿no? En la inserción de catéter vesical, entonces tiene que tener el personal, no lo practicamos, pero en la literatura nos dice, debe tener bata estéril, los guantes deben ser estériles, entonces el personal de enfermería ya tiene que realizar la higiene perianal al paciente, y el personal médico que lo va a insertar o de enfermería, lo va a poner la sonda vesical, tiene que ser totalmente estéril, con guantes estériles y bata estéril, y ahí tenemos el gorro y
el barbijo, ¿no? Entonces, el barbijo quirúrgico, tenemos que cumplir esto, lo que nos dice las normas, para evitar las infecciones intrahospitalarias por un factor que está ingresando, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, también nos dice que todo personal que trabaja en la terapia intensiva debe trabajar con la ropa apropiada. ¿Qué nos dice la ropa apropiada? Uso de pijama y pijama y el barbijo, ¿no? Entonces todos debemos tener. Y el pelo debe estar recogido, ¿no? Entonces ya sabemos los varones que no debemos tener de pronto las barbas, sí que podemos tener un bigote, etcétera, pero ya no podemos tener barbas y todo aquello, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva del Hospital de Niños de la Unidad de Terapia Intensiva. Así los colegas trabajan con todo el equipo de protección de personal y cumpliendo, como dice la norma, con pijama. Bueno, eso quería compartir con ustedes, recordarles, colegas médicos, y pues espero que haya cumplido las expectativas. Terminado la charla y estoy presta a las preguntas. Muchas gracias, licenciada. Excelente ponencia. A los participantes, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas. Vamos a esperar un minuto a ver si hacen alguna pregunta, por favor, licenciada. Bueno, mientras hacen las preguntas, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería su recomendación respecto al uso de celulares en la unidad de cuidados intensivos? Excelente pregunta, doctora Noelia. No, entonces, por ejemplo, en otros países no ingresan los celulares a la unidad de neonatología y a la unidad de terapia intensiva. Y si ingresara, pues hay que desinfectarles antes de que ingresen a la terapia intensiva. Justamente esto, hay un estudio que lo han hecho en el Hospital del Niño. Tú, pues, doctora Noelia, usted ha hecho un estudio que los celulares estaban contaminados, es una fuente de contaminación, ¿no? Porque incluso deberíamos de desinfectar los bolígrafos, deberíamos desinfectar, ¿no? Entonces, los celulares no están permitidos y si, bueno, ingresamos los celulares, tienen que estar desinfectados, ¿no? Entonces, hay que continuar con el modelo que tú lo has hecho, Noelia, reactivar eso y continuar con eso. Eso sería mi respuesta, doctora. Muchas gracias, licenciada. Bueno, creo que no hay más preguntas. Le agradezco por su tiempo, por su charla, que es muy importante. Y pues invito a los participantes a continuar con las sesiones de infectología crítica. Perdón, me parece que tengo aquí una pregunta. Sí. Dice la pregunta, licenciada, ¿y dentro de las vestimentas de los médicos no está el gorro, ya que en la foto que muestran están sin gorro? Pueden estar con gorro cuando están haciendo los procedimientos invasivos, ¿no? Por eso, cuando yo voy a hacer los procedimientos invasivos, debo estar con gorro. Pero la mayoría se ha acostumbrado a ponerse gorro, no tienen gorro, ¿no? Pero cuando no estás haciendo ningún procedimiento invasivo, estás en el área de escritorio, etcétera, entonces no es necesario utilizar el gorro, ¿no? Entonces, pero cuando tú tienes que hacer el procedimiento, y como te dicen las medidas de aislamiento, si es aéreo, por gota o por contacto, ¿qué nos dice? En ese caso sí podemos utilizar. De otro modo no se utiliza el gorro. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿el esmalte de uñas es uno de los vehículos de transporte de gérmenes? No es un vehículo de transporte de gérmenes, pero si las uñas no tendrían bien pintaditas, tendrían que pintarse todos los días, porque si chocara algo la uña en un espacio, etcétera, se va a raspar y ya no va a ser lisa, va a tener algún huequito, o desporquillado. Hay uñas que están ahí, no están pintadas, tendrían que pintarse. Yo me pinto hoy y pues llego a mi casa, me despinto para mañana ir a trabajar. Otra vuelta tendría que pintarme, ¿no?
porque de lo contrario, si yo me pinto para 3 días, no sirve eso, porque ya está, he tenido contacto con la superficie, de pronto hay ahí, ha habido estudios, ¿no? Que las uñas están ahí rayadas, etcétera, pero sí, ahí tienen los gérmenes y esos gérmenes sí podemos transportar. No hace tanto el esmalte, por eso digo, ¿no? Entonces tendría que uno cambiarse todos los días, pintarse todos los días, despintarse, de ese sentido tendría que ser. Pero en la norma de la Organización Mundial de la Salud dice no utilizar el esmalte. A la par han hecho un estudio, ¿no? No es el esmalte que tiene gérmenes, sino si yo me pinto, se arruinan las uñas, se rayan las uñas, es ahí donde yo llevo el germen. También los anillos, ¿no? Por ejemplo, no deberíamos utilizar ni el anillo de matrimonio, porque bien dice, hay un estudio que lo han hecho igual en Argentina, que los anillos tienen caladitos, tienen perlas, en ese caso se adhiere más, les dice, ¿no? Han encontrado más gérmenes, pero no han encontrado muchos gérmenes en los anillos que son lisas, ¿no? Pero sin embargo, han encontrado, ¿cómo se llama? Los gérmenes dentro, debajo del anillo, no sé, nos hemos lavado las manos, pero ya no lo hemos lavado esa parte que está el anillo por dentro, no lo hemos lavado, tampoco lo hemos secado. Entonces, es ahí donde se va multiplicando los gérmenes y transportamos, digamos, en los anillos que son lisos. Entonces, mejor, lo que recomiendan los grandes expertos, no utilizar anillos. Perfecto. Y hay una última pregunta de Adri que dice, o sea, ¿puedo entrar con el cabello suelto? A la unidad de terapia intensiva. Mire, Sí, yo creo que se refiere a eso. algunas veces hemos tenido no sé, podríamos decir, por ejemplo, en Argentina, las colegas, médicas, enfermeras están con el pelo suelto, ¿ya? Pero para los procedimientos se ponen, se recogen el pelo y se ponen el gorro, ¿no? Pero, ¿qué dice la norma? Para eso están las normas escritas, ¿no? ¿Qué dice la norma? La norma dice, todo personal de salud debe tener el pelo recogido, uñas recortadas, sin esmalte, sin anillo. Eso está en la norma que nos dice en la norma internacional, ¿no? Entonces, la norma no dice las enfermeras deben tener moños y la médica debe tener uñas pintadas, debe estar su pelo suelto, no dice eso. Entonces, tenemos que aplicar lo que dice la norma. Algunas veces cuando hacemos intercambio, vamos, pero en Argentina están caminando, ¿sí? Pero en Chile se van con su misma ropa a su casa, están llevando gérmenes, porque la norma dice eso y debemos cumplir las normas, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Gracias. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Bueno, si no hay más preguntas, concluimos con la sesión de hoy. Nuevamente los invito para la siguiente sesión que participen. Y de nuevo, muchas gracias, licenciada Limachi, por su ponencia. Buenas noches. Bueno, gracias, doctor.